Fabio Rabbani, director regional para Sudamérica de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. En primer lugar, quiero extender mis más sinceras felicitaciones por la segunda edición de la Expo Transporte Venezuela, un evento que logra integrar los diferentes modales de transportes en una rica comunión de ideas, oportunidades e inversiones. En esta oportunidad quiero destacar el compromiso de la OACI como agencia especializada de las Naciones Unidas en promover el crecimiento sostenible de la aviación en el mundo. Nuestro objetivo es desarrollar un sistema de aviación seguro, eficiente y sostenible, tanto ambiental como económicamente. Buscamos que la aviación impulse el desarrollo social y económico y contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En Sudamérica, la aviación desempeña un papel fundamental en promover la conectividad entre nuestros países y con el resto del mundo. Superamos desafíos topográficos como la cordillera de los Andes y regiones con poca conectividad terrestre, como la Amazonía. El turismo, la exportación de bienes y el intercambio cultural de nuestros países sudamericanos están intrínsecamente ligados a un sistema de aviación fiable, asequible y seguro. El compromiso de las autoridades de aviación civil para alcanzar un crecimiento sostenible es esencial. La ANAC ha dado pasos significativos en este sentido, estableciendo un modelo de gobernanza robusto, promoviendo un ambiente competitivo con varios operadores y buscando garantizar una infraestructura adecuada, estimulando la innovación y asegurando que alcancemos la meta global de emisiones netas cero de carbono en la aviación hacia el 2050. Quiero destacar especialmente la importancia del desarrollo, producción y uso de combustibles sostenibles de la aviación. En la reciente conferencia de combustibles alternativos para la aviación, los Estados miembros acordaron esforzarse por alcanzar una visión global aspiracional para utilizar combustibles sostenibles en la aviación civil internacional en unos 5% para el 2030. Elementos claves de esa estrategia incluyen una visión colectiva para la transición hacia energías limpias, bases regulatorias armonizadas, iniciativas de apoyo de mejor acceso y al financiamiento para iniciativas relacionadas, asegurando que ningún país se quede atrás. La ANAC ha jugado un papel fundamental en la aviación regional, apoyando varias iniciativas de desarrollo técnico en áreas como la seguridad operacional, la navegación aérea, la seguridad y facilitación del transporte aéreo, el desarrollo normativo y los mecanismos de gestión de riesgos. El ambiente colaborativo promovido por nuestros estados sudamericanos permite el intercambio y el crecimiento mutuos. En este espíritu de colaboración, la OACI, por medio de esta oficina regional, reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente con los estados sudamericanos. Creemos firmemente en la importancia de una alianza sólida entre los estados, la industria y las organizaciones internacionales para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la aviación. Esta cooperación es clave para impulsar innovaciones, compartir mejores prácticas y fomentar un desarrollo sostenible en nuestra región. Iniciativas como la Expo Transporte Venezuela fomentan la integración de diferentes modales de transporte y los servicios que ofrecen. Esta integración debe reflejarse desde la planificación hasta la implementación de esos planes, contribuyendo a la efectividad en la aplicación de recursos y la obtención de resultados. Les felicito una vez más por esa iniciativa y su continuo compromiso hacia una aviación que promueve el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias. Ahora vamos a recibir en esta oportunidad al embajador de Venezuela ante la OACI, el señor José Villaverde. Bienvenido, qué gusto. Gracias, gracias. Muy buenos días a todos. Acabamos de escuchar las palabras del director regional de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, el señor Fabio Rabbani, en su sede en Lima. Y justamente hizo una introducción bien interesante, ¿no?
y con el primer video también vimos que aunque la aviación tiene un nivel de contaminación muy poco con el resto de la industria a nivel mundial, la Organización de Aviación Civil Internacional ha establecido un reto bien importante, aspiracional, de poder lograr que para el año 2050 lleguemos a la cero emisión neta de contaminación en la industria de la aviación. Ahora bien, eso significa que desde ya hay que comenzar a trabajar en todos los sectores, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino de los fabricantes de aeronaves, de los productores de combustible, de la industria en general, de los aeropuertos, etcétera, etcétera. Recientemente tuvo hace 2 semanas atrás una reunión en Dubái, fue la reunión de la OASI para establecer un marco sobre el cual todos los países del mundo trabajemos con respecto a la producción de los combustibles alternativos, llamados como SAF, pero también a los combustibles que son fósiles, pero que de acuerdo a su proceso químico van a tener una menor contaminación en la aviación, llamados el CAF, y cualquier otro tipo de energía limpia. Hablemos de hidrógeno, hablemos de la electricidad, energía eléctrica y cualquier otra que a través de la innovación se vayan desarrollando. En esa reunión pasada se estableció justamente ese documento marco que va a ser llevado a la próxima asamblea de la OASI, que va a ser en el 2025, para que sea aprobado como un documento oficial y que todos los estados que formamos parte de la OASI lo pongamos en marcha, donde se establece 4 parámetros o 4 grandes columnas que tienen que ver con esto de los combustibles alternativos. Porque de nada la aviación puede llegar a esa meta aspiracional de cero emisión neta para el 2050 si no trabajamos en un aspecto que es importantísimo, como son los combustibles en aviación. Con estos 4 pilares que sostienen el mundo de los SAF, se establece primero una parte de políticas generales que todos los estados debemos desarrollar, una parte normativa, legal, que hay que establecer, también un sistema de ayuda a la implementación y al desarrollo para los estados, ya que muchos estados no tienen una infraestructura, no tienen los privilegios que tenemos nosotros como nuestro país, que tenemos acceso a petróleo, a tecnologías, a fábricas de producción de combustibles alternativos, etcétera, etcétera. Y por último, de esas 4 pilares, y no por eso el menos importante, es el financiamiento. Es decir, esos países que están en desarrollo, cómo pueden acceder a esas fuentes de financiamiento para acceder a la tecnología, para producir los combustibles y de esta manera contribuir a lo que significa la reducción que bien mencionó el señor Fabio Rabbani, aspiracional para el 2050. Se estableció una meta básica de lograr un 5% para el 2030 y esto va a continuar siendo evaluado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque en algunos casos muchos países no tendrán la capacidad de desarrollarse en este mundo de la producción de los combustibles alternativos y por lo tanto esa meta aspiracional pudiese llegar a tener una modificación. Ahora, a grosso modo lo que se puede identificar es que la OASI tiene un compromiso importante y Venezuela como parte de esta organización internacional y en este momento como parte del Consejo de la OASI, de los 36 estados que dirigen de alguna otra manera la parte ejecutiva de esta organización, estamos buscando que ese proceso de transformación, de elaboración, de preparación, de acceso a la tecnología para que se logren los SAF en la aviación, ningún país se quede atrás. Sabemos que hay estados que tienen desarrollos que lo permiten, que tienen infraestructura, que tienen inversión, que tienen acceso a la parte económica. Esos grandes estados deben de alguna manera ayudar a otros pequeños estados que no tienen esas facilidades para poder desarrollar este mundo de lo que significa el SAF. Por eso es el compromiso del Estado venezolano, que forma parte de este Consejo de la OASI, de ir trabajando en eso, en que en verdad el lema que tiene la OASI de que ningún país se quede atrás sea una realidad. Ahora, pues bueno, tenemos el gusto de presentar al asesor, el señor David Blanco, asesor del IAIM y también del Viceministerio de Transporte Aéreo. Qué gusto, señor David. Muchas gracias, Génesis. Buenos días tengan todos, damas y caballeros de este apasionante y maravilloso mundo de lo que es la aviación. Siempre he pensado que las aspiraciones celestiales tienen raíces terrenales y para construir alto necesitamos cavar profundo. Este tema global, este problema ambiental global requiere soluciones globales y no nada mejor que los organismos multilaterales que se encarguen de esa tarea. O sea, ¿cómo llegamos acá? Empezamos en 1987, una señora llamada Gro Harlem Brundtland
emitió un informe en una asamblea de las Naciones Unidas llamado Nuestro Futuro Común. Es decir, no comprometer los recursos del futuro proveyendo las necesidades actuales. Es decir, tuvo una visión de sostenibilidad en la cual logra englobar 3 elementos fundamentales. 1, la protección ambiental. 2, la economía. Y 3, lo social. Razón por la cual en el año 2015 las Naciones Unidas diseñó y aprobó los ODS 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están orientados, 1, hacia las personas, eliminar el hambre y la pobreza. 2, orientado hacia el planeta, la protección ambiental, y por eso realmente se ha referido muy bien de manera Fabio Robani y José Villaverde. 3, hacia la prosperidad, repartición equitativa de la riqueza. 4 elemento, fomentar la paz entre las naciones. Y 5, las alianzas, que permite realmente consolidar las diferentes metas que necesitamos alcanzar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? La crisis ambiental que estamos viviendo. Esa crisis ambiental está asignada por fenómenos meteorológicos extremos. Y esos fenómenos meteorológicos vienen afectando al desarrollo sostenible del transporte aéreo. ¿Cuál es el impacto en la aviación? Comentábamos entre telones, el amigo Rafael Echevarne hablaban, por ejemplo, el tema de las inundaciones. ¿Cuántos aeropuertos van a sufrir inundaciones y que van a afectar la conectividad del transporte aéreo? Tenemos en el Caribe, por ejemplo, islas maravillosas, como por ejemplo Los Roques. Parte de los impactos del cambio climático es que el nivel del agua de los mares suba, en la cual genera un conflicto para el desarrollo sostenible de la aviación. Las temperaturas, leí un informe recientemente de China, y ellos van muy adelantados, de acuerdo a las proyecciones del IPCC, de que a ellos les va a afectar de aquí al 2100, seguramente no estaremos vivos, pues sí, seguramente nuestras generaciones, nuestros hijos y nietos y bisnietos, le va a afectar entre un 2 y 5% sus operaciones aéreas durante los meses de verano. Y desde hoy están tomando las previsiones del caso. Es decir, la aviación que se desarrolla en ese mundo, el espacio aéreo, va a ser realmente duramente afectado. Ahora, ¿qué hacer? Ahí donde entra el tema de la sostenibilidad. Y el convenio de las partes, es decir, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, estableció en los años 90, en el protocolo de Kioto, de que le endosaba el tema de las emisiones a la OASI, razón por la cual la OASI ha tomado una serie de medidas. En la 37ª Asamblea adoptó 4 medidas fundamentales. 1, tiene que ver con mejoras tecnológicas, aeronaves y motores más eficientes. La segunda, mejora en los planes de navegación aérea, es decir, las PBN, planes de navegación más eficientes. 3, lo explicó muy bien José ahorita, el tema de los combustibles sostenibles de aviación. Y el 4, que es el CORSIA, y que es parte también del anexo 16. Ahora, ¿qué hacer para hacer de la aviación más sostenible? Es importante seguir los lineamientos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que actualmente se discute en Dubái, teniendo presente un principio fundamental en su artículo 3, que es el tema de las responsabilidades comunes por diferenciadas. Hablaba Génesis del tema según país petrolero. Hay que entender las capacidades reales de cada estado, entre ellos las capacidades del estado venezolano como país petrolero. Ahí quieren llegar, no se ponen de acuerdo a llegar a eliminar los combustibles fósiles, cosa que es algo irreal. Por eso le hablaba que las aspiraciones celestiales requieren raíces terrenales. Segundo, es importante el tema de la adaptación, que se le está prestando poca atención durante la COP28. Y realmente los países más afectados, vamos a decir, los países en desarrollo. Hay países insulares que tienen riesgo de desaparecer para el 2100. Sin embargo, son países que no son responsables de la crisis climática. Sin embargo, se le presta poca atención. Y en una crítica en la cual está ahorita planteada durante la COP28. Por eso la adaptación,
es sumamente importante para los países como los nuestros. El COVID nos dejó una excelente enseñanza, que los más vulnerables vamos a ser los países que menos tenemos responsabilidad, pero tenemos esa capacidad de respuesta. Y lo último, es importante, un tema que hemos iniciado con el general Freddy Borges cuando se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía y ahora en el viceministerio, siguiendo lineamientos del ciudadano ministro, y que ahora continuamos con el general Antonio Rojas, es un tema de concienciación. El tema de la sostenibilidad empieza por casa. Hemos iniciado una serie de cursos, charlas, seminarios, donde enseñamos al funcionario del sector aeronáutico. Ahí han participado líneas aéreas, aeropuertos. Ya hemos seguido también con Baer, con el general Enzo Puglisi, de concientizar a las personas de lo que es este fenómeno y qué se puede hacer desde lo cotidiano. No es únicamente lo que hagan los grandes gobiernos, las grandes empresas, sino qué podemos aportar nosotros a fin de mitigar los efectos del cambio climático y qué necesito hacer para efectos adaptarme. Yo soy partidario, siguiendo un proverbio africano, que donde si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar más lejos, necesitamos ir acompañados. Ir acompañados para enfrentar ese cambio global. Y tomando en cuenta algo que aprendí recientemente del general César Martínez, que es necesario para que esto sea sostenible, volver a los inicios, a los preceptos, al espíritu que dio origen al Convenio de Chicago. Es decir, la amistad y la unión de los pueblos. Pues es realmente bastante injusto ser sostenible cuando realmente se ponen medidas coercitivas que afectan al desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional y de resto de oportunidades, cuando el convenio claramente lo dice, que todos tienen igualdad de oportunidades para prestar los servicios de transporte aéreo. Y lamentablemente Venezuela escapa a esa realidad y hemos sido motivo de sanciones. Así que, concluyendo, que es determinante para que sean sostenibles, realmente que empecemos desde casa y desde nuestro punto de partida. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Fíjate, tenemos otro invitado natural porque estamos hablando sobre las iniciativas a nivel mundial y cómo la CILAC está favoreciendo este tipo de desarrollos sostenibles. Sin embargo, el tema de los aeropuertos es muy importante porque es el lugar donde convergen todas estas aerolíneas, todos estos vuelos, donde se convergen todas estas normativas que de alguna manera, tanto a nivel de aviones, como a nivel de pasajeros, como a nivel de combustible, es el surtidor principal. Y es por eso que tenemos a Rafael Echeverren, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina, CILAC. Rafael, bienvenido. Él nos visita desde Panamá, pero tiene como nacionalidad española. Entonces, cuéntanos un poquito las iniciativas que tiene la CILAC en este tipo de desarrollo sostenible. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar en Venezuela y realmente me tratan muy bien. No me puedo quejar en nada. Efectivamente, los aeropuertos es una parte de la cadena, ¿no?, del transporte aéreo, una parte importante porque sin los aeropuertos, pues obviamente la aviación hoy en día no podría darse. Pero sí es verdad también que los aeropuertos pues contribuyen probablemente la parte que menos en esas emisiones de carbono, pero no por ello nos exime de responsabilidad, porque podemos hacer algo, podemos contribuir a reducir esas emisiones de carbono. Y como decía el señor Blanco, también somos de alguna manera víctima o estamos sufriendo las consecuencias de este cambio climático. La gran mayoría de los aeropuertos del mundo y sobre todo en el Caribe están amenazados ante ese cambio climático, ante esa subida del nivel del mar, que es probablemente lo más urgente en cuanto a lo que tenemos que trabajar, ¿no? Efectivamente, como aeropuertos, como Organización Internacional de Aeropuertos, somos una organización que tiene voz ante la OACI, pues tenemos una iniciativa que se llama la acreditación de emisiones de carbono, donde ya tenemos más de 560 aeropuertos en todo el mundo que se han sumado a esta iniciativa, y en América Latina pues la verdad que vamos muy bien con más de 70 aeropuertos. Aquí yo creo que Venezuela puede participar de una forma muy activa porque además tienen una gran ventaja en Venezuela, y es que la mayoría de la electricidad que se consume en los aeropuertos proviene de fuentes sustentables, proviene de la generación de electricidad por medios de hidroeléctricos. Entonces,
con cierta facilidad, no todo es fácil, pero con más facilidad que otros países, Venezuela puede contribuir muchísimo a reducir estas emisiones de carbono, ¿no? Otras formas de contribuir a reducirlas, pues por ejemplo con la instalación de paneles fotovoltaicos. Y de hecho, muchos aeropuertos en el Caribe ya están instalando estos paneles, con lo cual es relativamente fácil que los aeropuertos consigan el reto que nos hemos puesto de ser cero neto para el año 2050. Porque, claro, la otra pata está en la aviación, está lo que consumen las aerolíneas, y eso es mucho más complicado. En estos momentos, solamente el 0,5% del consumo está siendo satisfecho por los combustibles SAF. O sea, nos queda muchísimo trabajo por hacer por adelante, y los aeropuertos lo que tenemos que hacer es, aparte de lo que he mencionado, pues facilitar esta transición para que se consigan esos combustibles SAF, para almacenarlos y demás. Una buena noticia en cuanto al SAF es que no es necesario desarrollar nuevas infraestructuras. O sea, la idea es que los depósitos actuales, que los sistemas de distribución de combustibles en los aeropuertos actuales puedan utilizar, el SAF pueda utilizar esos sistemas, lo cual es una buena noticia porque las inversiones a nivel aeroportuario son mucho menos. Pero sí que es importante también pensar en otros tipos de generación de energías que probablemente se pongan en marcha, como por ejemplo el hidrógeno o la electricidad, ¿no? Y ahí sí que los aeropuertos pues tienen que trabajar muchísimo para permitir, para facilitar que eso se dé, ¿no? Otras cosas que quería mencionar es que en el aspecto de la sostenibilidad, la economía también juega un papel importante. De hecho, hay 3 patas en cuanto a la sostenibilidad: la medioambiental, la social y también la económica. Y allí, pues los aeropuertos sí que lo tienen un poquito más difícil, porque aquí tenemos muchos aeropuertos, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. La gran mayoría de los aeropuertos son aeropuertos muy pequeños, y el llegar al conseguir unos ingresos que igualen a los costos es bastante complicado. Entonces ahí tenemos un gran reto, y de hecho estamos trabajando con Venezuela, con Baer, con el aeropuerto de Maiquetía, para poder realmente maximizar esos ingresos que sean pues desde la parte aeronáutica, pues creciendo el tráfico y demás, pero también pues otras actividades que llamamos no aeronáuticas, la parte comercial, ¿no? Eso realmente es importante, porque lo que no queremos es ser una carga para las sociedades. Sabemos que el transporte aéreo puede ser autosostenible, sustentable, y no queremos ser una carga para el resto de la sociedad. En el Foro Internacional de Inversión e Infraestructura que se realizó el pasado mes de junio en China, Venezuela presentó 19 proyectos de desarrollo sostenible, involucrados no solo el sector aéreo, también está involucrado el sector marítimo, terrestre, ferroviario. ¿Okay? ¿Qué nos puede usted comentar un poco, señor ministro? Bueno, primeramente, Edgar, darle las gracias al comité organizador de esta importante vitrina del sector transporte venezolano, por incluir estos temas tan importantes en esta agenda, que son temas que están llamados a desarrollar para la preservación de la vida en el planeta. Asimismo, quería agradecer a los expositores, Villaverde, David Blanco, al director general de los aeropuertos, quien nos está ayudando mucho en lo que es la proyección de nuestras rutas aéreas y de nuestros aeropuertos. Para ello, por su excelente intervención, yo quisiera, con el permiso de nuestros señores que están aquí en la tarima, pedirle un gran aplauso para ellos, porque creo que en poquitos minutos hicieron una síntesis de la gran problemática que tenemos como planeta. Y yo quería aprovechar esta tarima también para darle una información de importancia. Indudablemente, el problema de la contaminación es un problema global, que no se resuelve con las voluntades de unos pocos, se resuelve con la voluntad de todo el planeta.
Imagínense qué reto más grande tiene la humanidad. Poner de acuerdo a todos los gobernantes de todos los países del mundo para llegar a un consenso y tomar decisiones. Lo decían los panelistas, es un problema global, es un problema del cambio climático. Bien lo dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, no tenemos que cambiar el clima es parte del sistema planetario, tenemos que cambiar el modelo, pero para cambiar el modelo, indudablemente hay un ingrediente que no se compra con dinero. Y lo que estamos observando en todas las exposiciones, en todos los foros que se hace a nivel internacional, es que pasar a tecnología amigable con el ambiente, que no contamine, se está hablando es de dinero, cuesta mucha plata. Lo decía nuestro presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el coronel Briceño. El montón de cero que hay que sumar a la cantidad de plata que se requiere, prácticamente no entra en una línea de la inversión que hay que hacer. Pero lo que no se habla a nivel internacional es de la voluntad. Para llegar a un verdadero cambio, para preservar la vida en el planeta, necesitamos primeramente la suma de voluntades. Y nuestro país es pionero en voluntad política. Para eso, nuestro gobierno, con nuestro comandante eterno Hugo Chávez, creó el Plan de la Patria. Y en ese Plan de la Patria, el quinto objetivo establece contribuir a la preservación de la vida en el planeta. Y nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente obrero, sometió a la Asamblea Nacional esa ley de la patria y la transformó ahora no en un proyecto, sino en una ley. Y para las venezolanas y los venezolanos, el Plan de la Patria es una ley de obligatorio cumplimiento. Y ahí está la voluntad del pueblo de Venezuela, empezando con la voluntad política. Por eso es que si hay algún tema que nosotros tenemos que reclamar a nivel internacional, por eso le agradezco que hayan incluido en esta agenda este tema tan importante, es la voluntad política de los gobernantes. Una vez que estemos todos de acuerdo, podemos estar más que seguros que la cantidad de cero que necesitamos se va a disminuir, porque no todo es plata, es voluntad política para hacer las cosas. Y yo como ministro tengo dos retos. Primero, como presidente de Conviasa. Por eso es que cuando fuimos a China, que me tocó representar a la República Bolivariana de Venezuela, se expusieron muchos proyectos. Indudablemente, el proyecto de conectividad aérea fue un proyecto que tuvo gran relevancia en las relaciones bilaterales, porque tenemos que estar conectados. Pero ¿cuánto combustible no quemamos para llegar a China? Son nada más y nada menos, no menos de 200.000 litros de combustible que quemamos para llegar de aquí a China. ¿Cuánto contamina? Lo decían los panelistas. El sector aéreo es uno de los que menos contamina, pero igualito, cada vez que surcamos el cielo, dejamos la estela de CO2 en el trayecto. Por eso es que ahora, como ministro, también tengo otro gran reto, que es el de fortalecer, en sintonía con los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, las políticas públicas en esta materia. Y este tema de tener sistemas que contaminen menos se están discutiendo en todos los sectores. Recientemente, nuestro viceministro de Planificación, el almirante Jiménez, estuvo en la OMI, la Organización Mundial Marítima Internacional, donde también se dio esta discusión. ¿Cómo hacemos para que los barcos que utilizan propulsión a diésel, que genera más gases de efecto invernadero, dentro de pocos años
también apuntando al 2050, ya sea una tecnología amigable con el ambiente. Y recientemente nuestro presidente del INAC estuvo en Dubái también, y los temas son comunes. ¿Cómo hacemos para que toda esta tecnología contamine menos? Y allí también es un problema de los ingenieros y de los ingenieros el desarrollar tecnología menos contaminante. Por eso es que nuestro gobierno también creó en el 2020 la Empresa Aeronáutica Nacional como una plataforma gubernamental que une el sector privado y el sector gubernamental para crecer en el desarrollo de tecnología que sean amigables con el ambiente. Por eso es que EANSA, recién creada, tiene un gran reto como estructura gubernamental. Por eso es que este tema genera grandes debates que va también a un nivel más elevado, porque después que sumemos voluntades internacionales, donde todos nos pongamos de acuerdo, ahora viene, ¿cuánto colocan los países más ricos? ¿Y cuánto colocan los países más pobres? Bien lo decían, el efecto de la variabilidad y el cambio climático, ¿quiénes lo sufren? Los países menos desarrollados, porque son más vulnerables. Y dentro de ese bloque de países, ¿y qué pasa con los países que estamos bloqueados y sancionados ilegalmente, que no podemos participar libremente en el desarrollo de la tecnología aeroespacial, en el desarrollo de la tecnología marítima, en los intercambios financieros? Entonces tendríamos tres bloques: los países ricos, los países pobres y los países bloqueados y sancionados ilegalmente. Es un debate fuerte que tenemos que dar. Y todo eso, como le dije al principio, se refleja en la voluntad. Pero tomando la palabra de nuestro director general de los aeropuertos, todos nuestros aeropuertos utilizan energía verde. Aquí ningún aeropuerto en Venezuela utiliza generación de combustible fósil para su sistema eléctrico. Entonces quiere decir que ya nosotros podemos declararnos y darle cumplimiento de orden como aeropuertos verdes, porque toda la electricidad que consume nuestro aeropuerto se generan a través de mecanismos limpios. Así que el INAC, BAER y el IAIN pueden hacer su propaganda que ustedes como aeropuertos no contaminan nada. El cero carbono del 2050 lo alcanzamos ya. Así que esperemos que el director general nos dé también su aval en las presentaciones futuras. Y yo les pido a ustedes que lo hagamos, que hagamos publicidad, porque fíjense, a veces no sabemos lo que tenemos y a veces no cuantificamos el esfuerzo que hace nuestro gobierno para beneficiar las generaciones futuras. Y ese es un gran esfuerzo que hace nuestro gobierno revolucionario. Y asimismo también nosotros tenemos que estar contentos que inclusive la voluntad política de nuestro gobierno revolucionario es tan alta, Rafael, que modificamos la legislación para que en la Asamblea Nacional, que es donde se legisla, donde se hacen las leyes de nuestro país, el sector transporte está sentado con diputadas y diputados. Este señor que está aquí es un diputado del sector transporte. Le llamamos por cariño Chiquitín, pero él son 6 diputados que están sentados en la Asamblea Nacional, los cuales llevan los temas de transporte a transformarlos en ley. Por eso es que nosotros orgullosamente podemos declararle al mundo que la voluntad política por solventar los problemas que aquejan a la humanidad están reflejados acá en la patria de Bolívar y Chávez desde inicio de este nuevo siglo, con
la ley del Plan de la Patria, con diputados del sector transporte y ahora con aeropuertos que alcanzaron la meta del 2050 en poco tiempo. Felicitaciones, pues. Muchas gracias. ¿Cuáles son esas proyecciones o esos abrebocas para el año 2024? Bueno, el sector aéreo venezolano, dentro del desarrollo y del crecimiento de la economía, también han aportado al Producto Interno Bruto datos muy significativos. De hecho, este año el sector aéreo nacional experimentó un crecimiento de un 60%. Gracias a las políticas generadas por nuestra autoridad aeronáutica, por los entes que son responsables, y hoy en día estamos llevando la conectividad aérea a aeropuertos que tenían 10, 15 años sin recibir un avión. Y eso es parte también de lo que nosotros podemos visualizar como una política acertada de nuestras políticas públicas en materia aeronáutica. Y asimismo también el crecimiento del sector aéreo internacional está en un 24%. Y es producto también de políticas acertadas del sector para facilitar la llegada de más líneas aéreas a Venezuela como un mecanismo también antibloqueo. Porque si hay algo que nosotros tenemos que buscar, es que visiten a nuestro país, vengan más líneas aéreas, vengan más turistas, vengan más personas a conocer la realidad de nuestro país. Y de esa forma van a ser protagonistas propios y van a decir, no me lo contaron, lo vi. Por eso es que este crecimiento que ha tenido el sector aéreo durante este año, realmente lo aplaudo como ministro y también como presidente de la línea aérea Conviasa, ya que significa el inicio de muchas otras políticas que vamos a formalizar para seguir incrementando la conectividad y transformar a nuestro país por su ubicación geográfica, que todos sabemos, también por lo económico de los servicios. Volar a Venezuela es muy económico y eso también le da rentabilidad a las líneas aéreas que quieran venir a nuestro país, para darle esa posibilidad que en el futuro seamos un centro de conexión tanto de pasajeros como de carga. Y esta Expo Transporte, dividido en sus tres sectores, acuáticos, aéreo y terrestre, busca ese objetivo. También el crecimiento del transporte marítimo es importante también significarlo, porque si bien es cierto que el transporte aéreo nos permite conectarnos en pocas horas de un país a otro, el sector marítimo es el que nos permite conectar verdaderamente la economía de intercambio de mercancías y productos. Así que estos espacios que vamos a seguir fortaleciendo significarán aún más las herramientas gubernamentales para seguir creciendo y seguir haciendo de Venezuela un centro de conexión aéreo y marítimo.